Bueno, buenas tardes a todos. Soy Luis Monteserín, el responsable de Comer España. Quiero agradeceros a todos que estéis aquí con nosotros. Espero que vaya todo bien y bueno, como bien sabéis, bueno, os intentaremos explicar un poquito cómo funcionan nuestros actuadores y quiénes somos, ¿no? Esta charla la va a dar mi compañero Andrés Sornia, que es Product Manager de producto de BES. Y nos va a también ayudar nuestro director de I+D, Sergio Fernández. Bueno, nos gustaría que esto fuera un poco entre todos, ¿no? Nos gustaría que nos pudierais hacer preguntas, para ellos tenéis un chat. A esas preguntas de chat, mi compañero Sergio las contestará en el propio chat, algunas de ellas. Y otras preguntas que creamos que son más importantes desarrollar, pues bueno, cortará un poco a tres y las intentaremos exponer aquí para todos. No os quiero entretener más, sin más, si os parece. Bueno, han pasado ya unos minutillos, yo creo que podemos ya un poco empezar con la presentación. Nuevamente daros las gracias por estar aquí y espero que no os aburramos demasiado y que podamos aprender todos. Sin más, si eres tan amable, Andrés. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, espero que estéis todos bien con el tema este del coronavirus. Y nada, vamos a empezar. Bueno, vamos a hacer 7 seminarios. Este primero va a ser sobre actuadores. Y bueno, antes de nada, pues quería daros nuestro correo del departamento técnico, que es este primero que veis en pantalla, y después el siguiente es del departamento comercial. Cualquier duda sobre cualquier producto, cualquier duda sobre esta presentación o bueno, cualquier cosa que necesitéis, pues podéis contactarnos en esos correos. Sobre los seminarios, vamos a grabarlos y se van a subir a nuestro canal de YouTube y a nuestra página web. Así que, bueno, si no podéis asistir a algunos, si vamos demasiado rápido y necesitáis volver a verlos por lo que sea, pues a través de YouTube o en nuestra página web podréis entrar y volver a verlos bueno, para analizarlos con más detalle o para mirar cualquier cosa que necesitéis. Bueno, otro tema importante que os quería comentar, nuestra página web. En nuestra página web, en la parte de productos, podéis encontrar mucha información técnica que os puede ser muy útil si estáis pensando en comprar el producto o ya lo habéis comprado y estáis programándolo, o bueno, cualquier tipo de consulta técnica. Si os vais a la parte de producto, vamos a mirar hoy los actuadores. Si entráis en cualquiera de los actuadores de nuestros actuadores, siempre vais a tener pues, la ficha técnica del actuador, un manual de programación, el catálogo para la programación en el ETS y luego una sección de preguntas frecuentes que, bueno, suele ser muy útil porque las dudas suelen ser las mismas. Y en el manual de programación vienen explicados todos los parámetros y todos los objetos de comunicación con detalle. Bueno, yo ahora os voy a hacer una breve descripción de todos ellos, pero si os quedáis con cualquier duda o si necesitáis consultar algo, en estos manuales que tenéis en esta sección de la página, viene descrito todo. Entonces, pasando ya más concretamente a hablar de los actuadores y bueno, dentro del seminario en el que estamos hoy, en esta diapositiva os describo un poco la gama de actuadores que tenemos. Bueno, los divido en dos partes, unos a los que llamo multifuncionales y otros que son para realizar funciones específicas. Los de funciones específicas tenemos el de 7 salidas, que es para controlar rejillas motorizadas de 12 o 24 voltios, y tenemos un actuador que es de 4 entradas y 4 salidas para controlar señales de 5 voltios, pues LEDs de señalización principalmente. Luego los multifuncionales, que luego os explicaré por qué los llamamos
6 entradas, 4 salidas. El 9 salidas, 16 salidas y 22 salidas. El 6 entradas, 4 salidas, el 9 salidas, el 16 salidas y el 22 salidas se montan en carril lean. Y el 3 entradas, 2 salidas, 2 entradas, 2 salidas y 4 entradas son de un tamaño inferior como el que podéis ver en la imagen que está justo a la izquierda. Tamaño pastilla, digamos, que son para montaje, pues bien en caja de persiana o detrás de los pulsadores. Bueno, tienen un tamaño más pequeño que, bueno, no son el típico equipo que se monta en carril lean. Y luego todos los equipos que se montan en carril lean tienen la posibilidad de tener en la tapa el control manual. ¿Para qué sirve este control manual? Pues para, sin necesidad de programar las salidas, poder actuar sobre estas salidas. Esto es muy útil cuando, bueno, cuando estás haciendo una instalación y conectas algo en la salida 1, no estás seguro de si has conectado pues, el circuito que tenías que conectar en esa salida, pues sin necesidad de programar, sin necesidad de TS ni de pulsadores, podrías ir a la tapa y activar esa salida. Pues bueno, tiene 2 flechas para moverte entre las salidas y un on y un off para cerrar o abrir ese relé. Después, todos los actuadores cuentan con una unidad aritmético-lógica que tiene pues, temporizadores y contadores. Luego, lo que os contaba, ¿por qué? Bueno, todos los actuadores tienen un poder de multifuncionales, tienen un poder de corte en los relés de 16 amperios y en 6 entradas, 4 salidas hay una versión disponible que tiene 30 amperios en las salidas. Sí, bueno, por si fuese necesario un mayor poder de corte, aunque con 16 amperios generalmente es más que suficiente. Luego, ¿por qué decimos que son multifuncionales los actuadores? Pues porque dentro de un mismo actuador puedes tener configuradas salidas como salidas binarias, salidas de tipo persiana, salidas para un fan coil y válvulas, todo dentro del mismo actuador. Entonces, bueno, una vez explicado esto, vamos a pasar al ETS y así vais a ver un poco pues, todo esto que os estoy contando dentro del ETS y dentro de la programación. Entonces, en el ETS que yo tengo aquí preparado con el catálogo de nuestros actuadores, tienes una primera pestaña, que es bueno, la pestaña general, en la que te permite elegir con cuál de nuestros actuadores estás trabajando. Pues bueno, vamos a dejar en este caso, por ver entradas y salidas. Y vamos a pasar a las entradas. ¿Vale? Todas ellas son entradas binarias. Es decir, pues detectan cuando se cierra o se abre el circuito que conecta la entrada con la referencia y a la hora de configurarlas podemos elegir que envíen telegramas con la apertura o el cierre de esa entrada o también podemos utilizar esta función que es pulsación corta y larga para que detecte la diferencia entre un cierre corto en esa entrada o un cierre más largo. ¿Qué podemos conectar a estas entradas? Pues bueno, desde pulsadores convencionales, que es la función más típica que tienen, hasta sensores, pues un sensor de movimiento, bueno, un sensor de inundación, un sensor de humos, pues cualquier tipo de sensor que al final lo que hace es cerrarnos un contacto, unir la entrada con la referencia y así el equipo es capaz de detectar que, bueno, que esa entrada se ha activado. Entonces, pasando a la configuración de cada una de las entradas, lo que configuramos, bueno, una vez que hemos decidido si queremos enviar telegramas cuando abren o cierran o con las pulsaciones cortas y largas, pasamos a configurar cada una de las entradas. Entonces, en esta, por ejemplo, que hemos elegido diferenciar entre pulsación corta y larga, ¿qué opciones nos da? Pues nos da una opción de enviar un telegrama con la acción corta y otro telegrama diferente con la acción larga.
Y después este último parámetro es el tiempo para detectar una pulsación larga, es decir, el tiempo que tiene que estar la entrada, perdón, cerrada para detectar que ha habido una pulsación larga en esa entrada. Entonces, ¿qué opciones hay de envío de telegramas tanto en la acción corta como en la larga? Pues bueno, está claro que se puede que no haya ningún telegrama, que haya un cambio entre on y off, es decir, si se eligiese esta opción, lo que haría es cada vez que nosotros cerremos esa entrada, enviaría un 1 y a continuar, en la siguiente pulsación enviaría un 0, en la siguiente un 1, y iría cambiando entre 1 y 0, pues por ejemplo para encender y apagar una bombilla. Otra opción sería enviar un valor. Al enviar un valor, lo que estamos enviando es un valor de 1 byte, que te serviría, pues bueno, al final puedes enviar un porcentaje, pues normalmente eso para un porcentaje de una persiana o bueno, cualquier otro tipo de valor de 1 byte que necesitas enviar, pues tienes la posibilidad de enviarlo con solo una pulsación. Tienes la opción de hacer una regulación, de incrementar o decrementar, pues por ejemplo, una bombilla que sea regulable, también para subir o bajar una temperatura, varias opciones, y también te lo permite este objeto que, cuando el objeto de regular es un objeto de 4 bits. Tenemos aquí. ¿Vale? Otra opción de envío para controlar una persiana. Te permitiría enviar si la quieres mover hacia arriba o hacia abajo, o si pusieses hacia arriba y hacia abajo, haría un poco como el switch que os contaba antes, pues una vez enviaría hacia arriba y la siguiente vez que pulsases enviaría hacia abajo. O si quieres parar la persiana con esa pulsación. Después, para la acción de pulsación larga, tienes las mismas opciones de envío de telegramas. Y en el caso de que no eligieses la opción de enviar telegramas con la pulsación corta y con la larga, sino que simplemente enviases cuando la salida se cierra o cuando se abre, tendrías las opciones de cambiar entre on y off, que además te permiten enviar siempre un 1, siempre un 0, si quisieses. O sea, no solo enviar 1, 0, 1, 0, sino enviar siempre 1 o siempre 0. Enviar un valor, que sería un valor de 1 byte, o activar una escena, activar o aprender una escena. Luego haremos un ejemplo sobre las escenas y os explicaré mejor qué es esto de aprender una escena. Y veremos cómo configurar escenas en los actuadores. Luego, a la hora de esta respuesta de la entrada, ¿qué diferencia hay entre elegir un parámetro u otro? Si elegimos el cerrar, quiere decir que en cuanto se cierre la entrada se va a enviar el telegrama. Si elegimos abrir, lo que va a pasar es que cuando nosotros, imaginaros que la tenemos conectada a un pulsador, cuando nosotros pulsemos el pulsador, la entrada se cierra. Entonces ahí no se va a enviar telegrama, no lo tenemos configurado así. Cuando soltamos el pulsador, la entrada se abre y entonces es cuando se enviaría este telegrama. Es decir, no se envía cuando pulsamos el pulsador, sino cuando lo soltamos. Y también está la opción de enviar tanto como cuando abrimos el pulsador como cuando lo soltamos. Entonces podríamos enviar, un 1 cuando se abra y un 0 cuando se cierre, o al revés. Entonces te daría la opción de enviar 2 telegramas, uno cuando pulsas el pulsador, otro cuando sueltas. Con el pulsador igual no tiene mucho sentido, pero igual con un sensor o algo así que tengas conectado a la entrada, sí que puede tener sentido que cuando el sensor esté activo envíes un mensaje y cuando se desactive envíes otro diferente. Y más o menos sobre las entradas eso es todo. Como os dije, hay más información en el manual si necesitáis consultar algo más y y al final resolveremos dudas si tenéis alguna duda sobre las entradas. Luego sobre las salidas, que realmente la parte gorda de los actuadores. Un
un poco lo que os contaba de que son actuadores multifuncionales. Y esto nos permite que en un actuador, vamos a poner uno un poco más grande, por ejemplo, de 9 salidas, ¿vale? Tenemos 9 salidas y si nos vamos a configurar esas salidas, nos permitiría tener pues configurada una persiana, esta como binaria, aquí un fan coil, aquí una válvula, todo dentro del mismo actuador, sin necesidad de varios actuadores, que uno sea el de persianas, otro sea el de las válvulas, otro para el fan coil. Puedes tener todo dentro del mismo actuador. Como veis, cuando eliges una persiana, te coge automáticamente 2 salidas. ¿Por qué? Pues porque necesita 2 salidas para darle, bueno, a los 2 sentidos del motor. Cada una de las salidas iría conectada a uno de los sentidos del motor y así pues controlaríamos tanto la subida como la bajada. Y el fan coil, que bueno, los fan coils se suelen conectar con 3 velocidades y por eso te coge pues 3 salidas y ya es una cosa que hace automática para que no haya errores de que, bueno, de que solo pongas un relé para la persiana o cosas de estas. Entonces ya te lo hace en automático. Vamos a ir viendo los parámetros que tiene cada uno de los tipos de salida. Si nos vamos a la salida binaria, ¿qué parámetros nos encontramos? Pues en primer lugar, si está normalmente abierta o normalmente cerrada, bueno, esto es para si la queremos abrir con un 1 o cerrar con un 1 o con un 0. Luego, el estado que queremos que tenga cuando se recobre tensión. Pues, si en una casa se cae la tensión por lo que sea, se van los automáticos. Cuando vuelva la tensión, si queremos que no haya cambio en la salida, bueno, se mantenga como estaba anteriormente. Si queremos que se abra siempre o si queremos que se cierre. Y luego están estas opciones que son para cada una de las salidas y te permiten hacer, digamos, funciones extra con esa salida. La primera de ellas es el bloqueo o desbloqueo de la salida, que lo que te permite es bloquear la salida para que, aunque le des órdenes, la salida realmente no cumpla esas órdenes, no haga esas órdenes, se quede en el estado en el que está. Puedes decirle que cuando se bloquee se coloque en un determinado estado, o bueno, que se quede como está. Si, por ejemplo, ponemos que se quede en estado abierto, en cuanto la bloquees se abrirá y aunque le des órdenes para que se cierre, no se cerrará hasta que no la desbloquees y le des las órdenes. Y luego el comportamiento cuando se desbloquea, puedes elegir entre eso, bueno, que se abra, que se cierre, que coja el último valor que tenía antes del bloqueo o que se actualice. ¿Qué quiere decir que se actualice? Que si mientras estaba bloqueada tú le has dado diferentes órdenes, coja la última orden que le diste y la ejecute en cuanto se desbloquee. Vale, sobre las escenas. Bueno, ya os comenté que después vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre escenas, pero básicamente lo que harías es elegir en cuántas escenas quieres que esté presente esta salida. Vamos a ponerle en 2, por ejemplo. ¿Vale? Le das el número de escena que quieres que sea esta, el valor que debe de tener en esa salida y luego le dices si quieres que aparezca, o sea, que se active el modo aprendizaje. Con el modo aprendizaje lo que hace es que, bueno, vamos a verlo después en el ejemplo, lo que se hace con el modo aprendizaje es que permita al usuario o que permita a través del bus de KNX cambiar este valor de escena. O sea, quiero decir, la puedes configurar en un primer momento como encendida y más tarde a través del bus de KNX decir, no, pues en esta escena 1 quiero que esta salida esté apagada. Pues al tener el modo aprendizaje activado, lo podrías hacer desde el bus, luego os voy a mostrar cómo. Y bueno, el retraso que quieres que tenga al ejecutar la escena. Te permite configurar. Luego también tiene un temporizador
que te permite hacer ciertas funciones, pues como serían un retraso en el encendido, un retraso en el apagado, una temporización de escalera, que quiere decir que la encenderías y una vez encendida estaría encendida el tiempo que le indiques aquí y automáticamente pasado ese tiempo se apagaría. Si dejas que se, esto es que cierre disparable, quiere decir que tú le envías un 1, la luz se enciende, empieza a contar el tiempo de escalera y cuando se acaba, cuando vuelves a enviar un 1, ese tiempo, si tienes esta opción de redisparable activada, volvería al principio, o sea, se reiniciaría el tiempo. Entonces, yéndonos al ejemplo más básico que es una luz y un pulsador, pulsas el pulsador, se enciende la luz, estaría encendida durante el tiempo que tenemos aquí, que son 10 segundos. Si cuando faltan 2 segundos para que ella se apague, vuelves a pulsar el pulsador, la luz seguiría encendida y el tiempo volvería a ser de 10 segundos, volvería a contar desde 10 hasta 0 para apagarse. Y luego, si aparte, puedes elegir si aparte de apagarse con el tiempo, quieres dejar la posibilidad de apagarla manualmente, de dejar un objeto de comunicación que permita apagar esa luz. Y luego hay una sección de estadísticas que, si las activas, te da unos objetos de comunicación para transmitirte el número de horas que lleva cerrada la salida y también puedes configurar una alarma para que te dé un aviso si, a partir de un cierto número de horas. A veces por temas de mantenimiento o cosas de estas, es interesante saber que si un relé lleva mucho tiempo cerrado o no. Vale, eso sobre las salidas binarias. Vamos a irnos ahora a una persiana. Entonces vamos a configurar una persiana, por ejemplo, aquí. En una persiana, ¿qué valores tenemos? Si la persiana tiene lamas o no tiene lamas para elegir. Luego habría que introducir el tiempo de subida y el tiempo de bajada. ¿Por qué se introducen estos tiempos? Porque siempre, además de controlar la persiana con subida, con el objeto de comunicación, con el objeto de comunicación de subida y bajada, que le envías un 0 y un 1 y sube y baja, hay dos objetos de comunicación que son la posición y el estado de posición que requieren de esos tiempos, porque cuando la quieres dejar en una posición del 50%, para que la persiana sepa situarse en ese 50%, pues necesitas saber el tiempo que tarda en subir y el tiempo que tarda en bajar. Que no son nunca el mismo. Aunque parezca raro, no es el mismo el tiempo de subida de la persiana y el tiempo de bajada. Luego, este tiempo es el tiempo de cambio entre las direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Estamos subiendo la persiana y le damos a bajar. Entonces, lo que tiene que hacer el actuador es cambiar de cerrar el relé 1 a cerrar el relé 2. Tiene que abrir el relé 1 y cerrar el relé 2. Este tiempo es el que el actuador espera entre una operación y otra. Y es importante tener este tiempo para no dañar el motor. Yo suelo dejarlo en un segundo o algo así, para que en ese cambio entre subir y bajar no vaya demasiado rápido y, ya por programación nuestra, no por estos parámetros, deja un pequeño tiempo, pero está bien dejar un poco más para que no haya problemas con el motor. Y luego tienes un tiempo adicional de ajuste, porque a veces, hay persianas que para cerrarse completamente o abrirse completamente y llegar a los finales de carrera, necesitas introducir un pequeño tiempo más para que realmente en el cálculo de subir y bajar te quede al 50% la persiana y después hagas el ajuste final cuando la quieres llevar al 100%, al 0%,
y cierre todas las lamas de la persiana y no quede ninguna rendijilla de luz entre ellas. Luego, tienes la opción de que aparezca un objeto de comunicación que te indique el movimiento de la persiana. No el movimiento, sino la posición cada uno de los segundos. Si puedes elegir que te lo dé todos los segundos, entonces cuando la persiana se esté moviendo, te iría cada segundo diciéndote, bueno, está el 80, está el 78, está el 76, está el 74, y a la hora de visualizarlo en una pantalla o en una aplicación móvil, pues bueno, sería más vistoso, digamos. Si no, te daría al final simplemente el estado. Tú la pondrías, pues está al 50, la pones al 20, no te estaría dando el estado hasta que no llega al 20 y entonces sí que te daría ese estado de ya estoy al 20%. Y este otro objeto que sirve para indicar si se está moviendo hacia arriba o hacia abajo. ¿Vale? Si lo activas, te genera un objeto que te indica si la persiana se está moviendo hacia arriba o hacia abajo. Luego, al igual que os conté en la binaria, tiene la opción de cuando recobra tensión colocarse a un cierto valor. Puedes elegir que no haya cambio o colocarlo a un cierto valor. Y lo mismo que os conté sobre el bloqueo, las escenas, y tiene la posibilidad también de una pequeña alarma para... Luego, sobre el último, nos queda la válvula y el fan coil. El fan coil, vamos a hacer también un ejemplo de programación después, porque seguramente sea el más complicado de configurar, pero básicamente puedes elegir que el fan coil sea de funcionamiento directo o secuencial. El de funcionamiento directo, tienes los tres relés. ¿Y cómo funciona el de funcionamiento directo? Pues si tiene que meter la velocidad 1, cierra el relé 1. Si tiene que meter la velocidad 2, cierra el relé 2 y deja abiertos tanto el 1 como el 3. Y si tiene que meter la velocidad 3, cierra el 3 y deja abiertos el 1 y el 2. Sin embargo, el secuencial lo que hace es, cuando tiene que meter la velocidad 2, cierra tanto el relé 1 como el 2, dejando abierto el 3. Y si tiene que meter la velocidad 3, lo que hace es cerrar los tres relés, el 1, el 2 y el 3. Luego tienes la posibilidad de elegir a partir de qué porcentajes quieres que empiece con la velocidad 1, con la 2 o la 3. Bueno, luego os contaré de dónde viene el tema de los porcentajes. El porcentaje viene de aquí. Para controlar el fan coil se necesita que un termostato o un controlador, normalmente es un termostato porque estás controlando la temperatura de la sala, nos dé un control, nos dé un telegrama con un porcentaje. El porcentaje que necesitaría del fan coil para realmente enfriar o calentar la habitación. Entonces, a partir de ese porcentaje, lo que hace el actuador es decir, vale, en este caso que tenemos aquí, entre el 0 y el 10%, todavía no arrancaría ninguna de las velocidades. Entre el 10% y el 40% arrancaría la velocidad 1. Entre el 40 y el 70 arrancaría la velocidad 2 y del 70 en adelante arrancaría la velocidad 3. Todos estos valores teniendo en cuenta la histéresis que coloques aquí. Es decir, si está en el 80% y empieza a bajar, no pasaría la velocidad 2 en el 70, sino en el 65. Esto, para que si se está justo ahí entre el 70, 71, 69, no esté cambiando y todo el rato entre dos velocidades, sino dejar esa pequeña histéresis para que haya menos cambios y no esté constantemente abriendo y cerrando los relés. Luego está la posibilidad de controlarlo manualmente, que esto lo que permitiría es no controlarlo solo con el objeto que os estaba enseñando y a través de un termostato, sino que te permitiría elegir a ti directamente, mediante un pulsador, desde una aplicación o desde donde sea, elegir qué velocidad quieres que tenga el fan coil.
Luego haremos el ejemplo y os enseñaré un poco cómo configurar esto para cambiar entre el modo automático y manual y seleccionar la velocidad que desees en el fancoil manualmente. Bueno, el modo manual se puede elegir que sea con un objeto o con un objeto para cada una de las velocidades o que haya un único objeto, que es este, y a este objeto cada vez que le envías un 1, pues incrementaría la velocidad del fancoil. Luego, igual que en las otras, puedes elegir cuando se recobra tensión qué velocidad quieres. Te permite, que esto es una cosa, bueno, bastante interesante, colocar retrasos para encender el fancoil, y especialmente interesante es no tanto quizá los entre velocidades, pero sí cuando pasas del fancoil en frío al fancoil en calor, porque bueno, cambiaste el modo de funcionamiento entre frío y calor, pues está bien tener un cierto retraso para que realmente cuando se encienda el ventilador, que es lo que estás controlando, realmente ya tengas aire frío o aire caliente en el conducto y no estés empujando el aire que tenías previamente. Igual que en las salidas binarias, la posibilidad de bloquearse y que aunque le envíes órdenes no responda. Y también la posibilidad de escenas. Y bueno, esto es todo sobre el fancoil, veremos después en un pequeño ejemplo. Y sobre la válvula, vamos, es muy parecida a la salida binaria, únicamente la diferencia es que puedes no utilizar solo un tipo de control on-off, utilizar un tipo de control PWM para válvulas. Es así la única diferencia importante. Además de esta, que es la protección de válvulas, que es para que después de un cierto número de horas haga un ciclo de apertura y cierre de la válvula, es un tema de mantenimiento, de que se abra y se cierre, para ver que todo va bien, y que de vez en cuando muchas válvulas necesitan cambiar el estado para seguir funcionando correctamente durante más tiempo. Y bueno, esto es un poco todo sobre el catálogo. Ya sé que voy un poco rápido, pero son muchas cosas que contar. Bueno, como ya os dije, tenéis aquí en la presentación nuestro correo, luego subiremos esto por si lo necesitáis ver nuevo, y en los manuales está también todo esto contado. Entonces, Sergio, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta, o podemos pasar ya a hacer algún ejemplo que seguro que es más entretenido y entiende todo mejor. Pues de momento no hay ninguna pregunta, no sé si tienen alguna que vayan poniendo por el chat. Lucas nos dice que todo ok. LTS, y había configurado en la pestaña general un actuador de 2 entradas, 2 salidas, porque vamos a necesitar pues una entrada para conectar el pulsador y una salida para controlar esa luz. En la parte de entradas, pues como lo que queremos no nos hace falta que sea pulsación corta y pulsación larga, nos vale con que se abra y se cierre. Cuando se detecte cuando pulsemos, pues me valdría esta configuración. Y en la entrada 1, que es la que vamos a utilizar, estaba configurando que queremos que responda cuando la entrada se cierre, es decir, cuando yo pulse el pulsador, cuando lo pulse, que cierre la entrada y así envíe el telegrama. ¿Qué telegrama quiero enviar? Pues no es un switch, no quiero enviar un 0 y después un 1, sino que quiero enviar siempre un 1, porque siempre quiero cerrar la salida, encender la bombilla
y ya que se apague sola, no la voy a apagar yo desde el pulsador. ¿Vale? Entonces, en la entrada esto sería lo que necesitaríamos. Y respecto a la salida, pues la configuración de la salida, lo más importante que tenemos es que debemos activar el temporizador para utilizar el temporizador de escalera. No nos interesa ni el de retraso al encendido, ni retraso al apagado, ni nada de esto. Queremos el temporizador de escalera para que recibamos el 1, el pulsador nos envíe un 1, nosotros esperemos este tiempo que habíamos dicho en el ejemplo, que eran 30 segundos, hasta que la bombilla se apague. Una vez que pasen estos 30 segundos, se apagará. ¿Queremos que si volvemos a pulsar el pulsador vuelva a empezar los 30 segundos? Pues entonces debemos activar esta opción. ¿No queremos y siempre a los 30 segundos se tiene que apagar? Pues bueno, solo sería apagar esta opción. Y después podríamos poner otro pulsador o bueno, hacerlo de otra forma para permitir un apagado manual desde otro sitio. ¿Vale? De momento aquí voy a quitarlo y vamos a dejarlo así, por ejemplo. Que cada vez que pulsemos el pulsador vuelva a empezar a contar los 30 segundos. Vamos a los objetos de comunicación. La entrada que tengo configurada para que me envíe siempre 1 es la número 1, que es esta. Entonces, enlazaría esa entrada. Vamos a poner el nombre pulsador con el objeto de comunicación del temporizador de escalera. Con esto ya tendríamos esa función configurada. Pulsaríamos el pulsador, enviaría un 1 a través de esta dirección 001 y cerraría la salida binaria número 1, se encendería la luz y empezaría a contar esos 30 segundos. Acabados los 30 segundos, si es que no volvimos a pulsar el pulsador, abriría la salida binaria número 1 y se apagaría la luz. Vale, vamos a ir al siguiente ejemplo, que sería cómo configurar una persiana. ¿Vale? Entonces, vamos a hacerlo en este otro actuador que tengo aquí. Luego, bueno, se subirán a la página web tanto el vídeo como este pequeño ejemplo del ETS, por si lo necesitáis para verlo vosotros o jugar un poco con él. ¿Qué necesitamos para una persiana? Pues bueno, necesitamos 2 salidas, seguro, una para cada uno de los sentidos del motor. Y bueno, yo voy a colocar 2 entradas para que una utilizarla para subir y otra para bajar. Entonces, con 2 entradas, 2 salidas, que además lo podemos montar al lado de la caja de la persiana, serviría. En las entradas, para las persianas, lo que se suele hacer es utilizar la pulsación corta y larga. Con la pulsación corta parar la persiana y con la pulsación larga moverla. Entonces voy a configurar las dos entradas como pulsación corta y pulsación larga y yendo a la configuración propia de cada una. ¿Qué queremos en la pulsación corta? Pues controlar una persiana y lo que queremos es pararla. Cuando la colocamos como parar, da igual que pongamos subir, bajar o subir, bajar, lo que va a hacer va a ser parar. ¿Vale? Y con la pulsación larga, ¿qué es lo que queremos? Pues mover la persiana. Vamos a poner persiana y la queremos mover. Pues por ejemplo en la entrada 1 vamos a moverla hacia arriba, tal y como está. El tiempo para detectar la pulsación larga, bueno, esto para gustos yo os voy a poner más o menos 1 segundo, bueno, depende, pero 1 segundo está ahí. Entrada 2, pues un poco lo mismo. En la pulsación corta lo que queremos es pararla y en la pulsación larga lo que queremos es moverla, pero esta vez hacia abajo en vez de hacia arriba. Como veis, prácticamente ya lo hace en automático. Y el tiempo entre mismo en las 2 entradas para que no haya confusión y vamos a poner 1 segundo. Las salidas. Tenemos aquí las 2 salidas, pero no queremos salidas binarias, lo que queremos es una persiana. En la configuración de la persiana, bueno, pues
meteríamos los tiempos de subida y bajada de la persiana, que habría que medirlos in situ. El tiempo de dirección entre las pausas, pues yo suelo poner también 1 segundo. Pero bueno, tampoco es crítico que tarde un poco más de la cuenta, un segundo está bastante bien. Y tiempo adicional de ajuste, yo suelo poner 5 segundos porque es una cosa que realmente cuando tú la envías al 0% o al 100%, que siga un poco más hasta llegar al final de carrera, pues al final, cuando llega al final de carrera, se va a cortar la tensión, el motor se va a parar igualmente, suele dejarle así un tiempo, pues eso, de 5 segundillos, para que realmente llegue al final y eso, al final, aunque tengas un tiempo grande ahí, pues no va a suponer ni un daño ni para la persiana, ni para el motor, ni para el actuador. Bueno, el estado mientras se está moviendo, pues sí, puede estar bien. Si después lo voy a poner en una aplicación, pues puede estar bien que me dé el estado de la persiana cada segundo. Este feedback de si se está moviendo hacia arriba o hacia abajo, pues bueno, ahora mismo me parece muy interesante. Y nada, esto sería más o menos lo normal de configurar una persiana en cualquier vivienda o oficina. Nos vamos a la parte de objetos de comunicación. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues los objetos, bueno, vamos a enlazar los del movimiento, ¿vale? Tenemos el objeto que realmente en el que actúa sobre la persiana, que lo habría que unir con las pulsaciones largas, que son las que vamos a enviar el subir o el bajar. Entonces, nada, unimos. ¿Y qué nos falta? Pues el objeto de comunicación de parar. Y lo tendríamos que unir con los objetos de pulsación corta de las entradas. Y con esto tendríamos nuestra persiana desde el pulsador. Como os digo, siempre es interesante en las persianas darles una dirección a estos objetos porque suelen ser desde los que se controlan en las aplicaciones móviles o desde las pantallas. Entonces, bueno, vamos a dejarlos. El estado de la posición. ¿Vale? En este se actuaría sobre la posición y este sería el que nos daría la información que además le hemos puesto en los parámetros que nos la dé cada segundo cuando se esté moviendo. Y nada, con esto tendríamos una persiana desde 2 entradas. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que sería configurar una escena para la luz y la persiana. La luz que tenemos antes y la persiana, o bueno, cualquier otras luces o persianas. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo sobre estas mismas, ya que las tenemos. Si nos vamos a este, que es en el que tenemos la luz estaba conectada a esta entrada, a esta salida binaria, a la salida 1. Nos vamos a escenas y bueno, en el ejemplo nos decía que para la escena esté la luz encendida y se exponga la persiana al 20%. ¿Vale? Lo que sería pues una escena, por ejemplo, de buenos días. Entonces, bueno, vamos a poner una escena, no nos hace falta poner más, ¿vale? Queremos una, le vamos a dar el número 1. ¿Qué valor queremos que sea la escena 1? Pues queremos que sea encendido. ¿Queremos el modo aprendizaje? Vamos a dejarlo activado y así os enseñan también cómo funciona este modo. Y en principio no queremos retrasos, ¿vale? Entonces con eso tenemos la escena número 1 para la luz configurada. Nos vamos a la persiana. Le configuramos también escena. Lo dicho, solo necesitamos una. El número de escena que vamos a configurar es el número 1, igual que en la bombilla de antes, igual que en la otra salida. Vamos a dejarle el modo de aprendizaje encendido y no necesitamos retrasos. ¿Y qué valor queremos para la persiana? Pues habíamos dicho 20%. Con esto tendríamos la escena lista. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues bueno, a ver desde dónde activamos la escena.
ya que tenemos libre en la de la bombilla, habíamos utilizado la entrada número 1 para encender esa bombilla, vamos a desde la 2 activar la escena, ¿vale? Entonces, cuando se cierre esta salida, cuando pulsemos el botón, vamos a enviar una escena que va a ser activar la escena número 1. Nos vamos a los objetos de comunicación y tenemos que en la entrada 2 va a enviar la escena, activar escena número 1. Entonces voy a poner aquí, activar. ¿Vale? Esto tendría que ir enlazado tanto con las escenas de este actuador para activar todas las escenas número 1 de este actuador, que al final son, bueno, solo la de la salida 2, que es donde la tenemos configurada, y también con el actuador de la persiana. Entonces, deberíamos de esta entrada enlazarla también con las escenas del actuador de la persiana. Y con esto tendríamos solucionado el tema de la escena. En cuanto pulsásemos el pulsador que conectemos a la entrada número 2, nos activaría la escena 1, que bueno, encendería la luz que está conectada aquí a la salida 2 y nos pondría la persiana al 20%. Ahora, el tema del aprendizaje. Resulta que el cliente no le gusta el 20% y él lo que le gusta es que la persiana se quede al 40%. Vale, pues lo que se suele hacer en estos casos y que te permite hacer estos actuadores es las escenas. Y la configuro, esa entrada número 2, la configuro como pulsación corta y larga. ¿Vale? Vamos a la 2 ahora, que vamos a tener un valor para la corta y un valor, perdón, un valor para la pulsación corta y otro valor para la pulsación larga. En la pulsación corta vamos a seguir dejando activar la escena 1, pero vamos a poner una pulsación larga para aprender la escena 1. Vamos a dejarla bastante larga para que no haya errores de que se quede un poco pulsado y nos va a ver una nueva escena. Pues le voy a poner 5 segundos. Y lo que te permitiría con esto es que cuando hagas una pulsación larga, colocas la persiana a la posición a la que quieres. Pues eso, si el cliente al final en vez de al 20 le gusta el 50%, coloca la persiana al 50%. Y hace una pulsación larga en esta entrada número 2, se mantiene pulsado durante 5 segundos este pulsador y la escena se graba de nuevo. Es decir, cambia los valores que tenía configurados previamente por los nuevos valores actuales que tienen esa escena. O sea, todas las salidas que tengan la escena 1 asociadas se van a quedar grabadas en la escena con los valores que tengan en el momento en el que has enviado el telegrama de aprender. Entonces, si el cliente quisiese que la luz estuviese encendida, pero que la persiana estuviese al 50% en vez de al 20%, debería de colocar la persiana al 50%, mantener el pulsado para aprender esta nueva escena. Y nada, una vez aprendida, cada vez que la actives, ya te pondría la persiana al 50% y bueno, la luz encendida, que era como la tenías. Eso sobre escenas. Y bueno, casi la última parte es la del fan coil. ¿Cómo configurar un fan coil? Bueno, vamos a hacerlo en este actuador. Para un fan coil necesitamos mínimo 3 salidas. Bueno, vamos a poner el 9 salidas, por ejemplo. Y fan coil. Bueno, ya os hablaré un poco de los parámetros, ¿vale? Configurarías los límites que quieres para cada uno de las velocidades y demás. Y vamos a activarle la función manual para permitirnos controlarlo. Además, desde un termostato, pues controlarlo también manualmente. ¿Vale? Pues esto nos generaría los siguientes objetos. Vamos a ir solo a los del fan coil. Vale.
aquí enlazaríamos el termostato que tuviésemos en la estancia, que nos da una salida. Bueno, las siguientes 2 sesiones van a ser sobre termostatos y contaremos esta parte desde la visión del termostato. Y bueno, si os animáis a apuntaros mañana y pasado, hablaremos de cómo llegar a dar este porcentaje aquí. Pero básicamente el termostato, a partir de la temperatura de consigna que le indiques que deseas y la temperatura que esté midiendo, te genera una salida de 1 byte, que al final es un porcentaje, para controlar el fan coil. Entonces aquí tendríamos la salida del termostato. A partir de esa salida se iniciaría una de las velocidades del fan coil y en este objeto nos indicaría cuál de ellas se ha activado. ¿Vale? Ahí nos indicaría el estado de las velocidades. Y en estos objetos, que como veis en esta parte que tienen la T, son objetos de transmisión, nos daría un 1 en la velocidad que estuviese activada. Además de decirnos en este si está activada la 1, la 2 o la 3, estas se pondrían a 1 la que estuviese activada. Si está la 2, la 2, si está la 3, la 3 y así. Luego tienes este objeto para cambiar entre el modo automático y el modo manual, que sería el que asociaríamos pues, bueno, a un icono en una aplicación o a otra entrada para cambiar entre el modo automático y el modo manual. Y lo que haría es, cuando está en el modo automático, se controla únicamente con el control del termostato. Si lo tenemos en modo manual, somos nosotros los que, actuando sobre cualquiera de estos 3 objetos, seleccionamos la velocidad que queremos en el fan coil, independientemente de lo que esté midiendo el termostato, de la temperatura de consigna y de todo lo que queramos. Y bueno, esto es un poco cómo configurar el fan coil. Simplemente sería eso, enlazar el automático y manual, enlazar el termostato, enlazar con una entrada el cambio entre que esté funcionando en automático o que esté funcionando en manual. Y en el caso de poner el funcionamiento manual, pues los objetos que habría que enlazar para cambiar entre las velocidades serían estos 3. Y bueno, luego tenemos aquí al final un ejemplo, se nos está acabando el tiempo por culpa de los problemas técnicos, pero este último ejemplo es para hablaros un poco de las funciones avanzadas, o sea, de la unidad aritmético-lógica que tienen los actuadores. Entonces os voy a contar un poco por encima. Si estáis interesados, si no, lo podemos ampliar otro día o podéis escribirnos y os lo puedo contar con más detalle. Pero básicamente lo que se trataba en este ejemplo es de encender una bombilla a partir de los estados de otras bombillas, otras 3, por ejemplo. Y, por ejemplo, si quisiésemos que solo cuando cualquiera de estas 3 bombillas esté encendida, encender la bombilla de la derecha, ¿vale? ¿Qué función es esta? Pues sería una función de una puerta OR. Si, bueno, en la diapositiva en la derecha veis que en la puerta OR, siempre que en una de las entradas hay un 1, en la salida vamos a tener un 1. Esto llevado a las bombillas es, siempre que una de las bombillas esté encendida y por tanto nos esté dando un 1, vamos a tener un 1 en la salida de la puerta. Y con ese 1 vamos a encender la bombilla. Entonces voy a hacerlo en un segundo porque lo veáis, esto va rápido. Vamos a poner un actuador de 9 salidas, por ejemplo, ¿vale? Y tenemos, pues, la bombilla 1, aquí el estado de la bombilla 1, bombilla 2, bombilla 2, bombilla número 3 y el estado de la bombilla número 3. Vale, estas serían las bombillas
a partir de las cuales queremos controlar nuestra cuarta bombilla. Imaginaros porque son 3 salas diferentes y un pasillo, y siempre que una de las salas esté la luz encendida, queremos encender también la del pasillo. Pues esto sería la sala 1, la sala 2 y la sala 3, y nosotros queremos controlar la sala 4, ¿vale? Bueno, el pasillo, perdón. Esto sería el pasillo, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer para esto? Pues poner una puerta. ¿Dónde están las puertas en estos actuadores? Pues si nos vamos a la pestaña de general, hay una opción que es funciones avanzadas. Activando esas funciones avanzadas te aparece una pestaña abajo del todo en la que puedes encontrar funciones aritmético-lógicas, que serían las puertas de las que estamos hablando, y también hay una sección de temporizadores y contadores que te permiten hacer más cosas todavía que los temporizadores que vimos en las salidas. Y también contadores para contar el número de veces que se pulsa en un sitio, diversas opciones. Vamos a centrarnos en el ejemplo en el que necesitaríamos una unidad aritmético-lógica, o sea, un bloque, con una puerta OR. OR porque, por lo que habíamos dicho, de que cuando cualquiera de las bombillas esté a 1, tengamos un 1 también en la salida y nos permita encender la bombilla, la tercera bombilla, la bombilla del pasillo, la cuarta, perdón. Entonces, aquí te permite elegir el número de entradas que quieres. En nuestro caso tenemos 3 entradas, las 3 bombillas. Todas son objetos de comunicación, porque aquí podrías poner un valor constante, pero en este caso son 3 objetos de comunicación, uno de cada una de las bombillas, y te permite elegir también diferentes tamaños en las entradas y en las salidas, desde 1 bit hasta 2 bytes. O sea, podrías pues jugar con temperaturas, hay sumas, restas, hay comparaciones. Te permite, la verdad que es una herramienta bastante potente. Pero por hacer este simple y después si tenéis más dudas ya nos vais preguntando, con 1 bit nos serviría para las bombillas. Al final nos están dando un 0 o un 1. ¿Y cómo lo configuraríamos aquí? Pues tenemos la puerta en la que tenemos los objetos de las 3 entradas y el objeto de la salida. Lo que queremos es que cuando cualquiera de los estados de las bombillas 1, 2 y 3 sea 1, tengamos un 1 en la salida. Por lo que habría que enlazar los estados de las primeras 3 bombillas con las entradas de la puerta, las 3 entradas que hemos colocado. Y la salida iría directamente a encender o apagar la bombilla, porque también se apagaría automáticamente, porque cuando las 3 bombillas estuviesen apagadas, cuando todas las entradas fuesen 0, como en este primer caso que vemos en la puerta de la diapositiva, la salida también sería 0, por lo que se nos apagaría la bombilla. Y con esto quedaría hecho también este ejemplo para encender o apagar la bombilla. No sé si hay alguna duda en el chat, si queréis preguntar ahora algo. Vale, estoy viendo preguntas sobre el fan coil 0,10 voltios. Con los actuadores, el control que hacemos es un control que selecciona una velocidad u otra, entre 3 velocidades, que es como vienen muchos fan coils. Muchos fan coils vienen también para controlar los 0,10 voltios. Nosotros tenemos un regulador 0,10 voltios, os lo voy a enseñar aquí en la web. Que podéis echarle también un vistazo a la web porque tenemos bastante variedad. Y tenemos el regulador 0,10 voltios, que sí que te permitiría hacer un control 0,10 voltios del fan coil. En vez de tener solo 3 velocidades, digamos, según el porcentaje que te esté enviando el termostato que necesita, el porcentaje que habíamos visto, a partir del cual elegíamos una velocidad u otra, en este caso, al tener un control 0,10 voltios, cuando te esté enviando un 68%, se colocaría el
0,10 voltios a 6,8 voltios y harías un control más continuo de la velocidad del fan coil. Entonces, bueno, o sea, sería el control del fan coil también, pero en vez de con actuadores sería con un regulador 0,10. A ver si hay más preguntas. Sergio, ¿alguna pregunta más en el chat? Pienso que no, que en el chat están todas contestadas ya, pero si hay alguna que se nos haya escapado, que nos escriban y aprovechamos ya para responderlo todo. No, dejo y Mira, si cuando lo buscamos a la luz, si necesitáis cosa, son los cortes de tacto. Vamos a enviar también la presentación, aunque bueno, ya veis que la presentación es bastante escueta porque me basé básicamente en el ETS, pero os vamos a enviar tanto la presentación como este archivo del ETS y bueno, y subir el vídeo y os pasaremos el enlace, lo dejaremos por ahí por la web y demás. hay una pregunta, Andrés, Sí. que dice que si la puerta lógica, creo entender, la tienes que habilitar siempre en el objeto. La puerta lógica habilitar en el objeto de habilitación de la puerta, ¿quieres decir? Sí, por defecto No, viene ya habilitada. exacto. Bueno, entonces, Simplemente es por si quieres alguna función en la que necesites bloquearlo. Pero en principio podrías no usarlo. claro, en principio vienen activadas, luego tú podrías desactivarlas. Y otra cosa interesante es que cuando activas la puerta, digamos, se ejecuta la propia puerta. Hay puertas, como puede ser, por ejemplo, vamos a poner otro bloque. El buffer, que yo lo utilizo a veces para si necesitas enviar algún valor o algo en función, bueno, enviar valores o coger un valor de algún sitio y que lo envíes solo en el momento que tú quieras, pues si te haces un buffer, que al final lo que hace es poner en la salida lo que tienes en la entrada, puede ser interesante tener el control aquí en la activación y desactivación porque cada vez que la activas te va a hacer ese paso entre la entrada y la salida, te va a poner en la salida lo que tengas en la entrada. Y mientras la tengas desactivada no lo va a hacer. Entonces yo alguna vez lo utilicé también, bueno, para temas de esos de que la necesites activar en un momento concreto y volver a desactivarla o cosas de esto. Pero en principio vienen activadas de serie y solo si actúas sobre ese objeto las desactivarías. Nos pregunta Álvaro la diferencia entre fancoil, el modo manual y directo. Vale. Entiendo que con directo quieres decir el modo automático. Igual fui un poco rápido ahí y no me expliqué bien. A ver, cuando vamos a pensar en un salón, ¿vale? Tienes en el salón un fan coil y tienes un termostato y tú desde el termostato pones una consigna y el termostato te calcula, bueno, pues esta señal de porcentaje que os decía, que es la que metemos aquí, y a partir de esa señal de porcentaje, el actuador automáticamente te activa una u otra salida. Ese sería el funcionamiento automático, en el que tú no estás actuando directamente sobre el fan coil, sino que estás actuando sobre un termostato, sobre un termostato, modificando la temperatura, y es el termostato el que le está dando órdenes al fan coil. Eso es a lo que llamamos el modo automático. El modo manual, ¿qué quiere decir el modo manual? Que lo que estás haciendo es que directamente tienes un botón o, bueno, varios botones en los que directamente le estás diciendo al fan coil qué velocidad quieres que tenga. O sea, tienes directamente un botón asociado a este objeto y a este objeto y le estás diciendo manualmente, quiero la velocidad 3.
Y da igual lo que ponga el termostato, da igual la temperatura de la sala. Si tú pones velocidad 3, va a estar en la velocidad 3 hasta que tú lo apagues. En el modo automático, como lo tienes a través de un termostato, tú al termostato le dices, quiero la habitación a 20 grados. Cuando el fan coil se vaya acercando a esos 20 grados, el termostato te va a ir bajando poco a poco la velocidad hasta que cuando llega a 20 te lo va a apagar. Entonces, por eso es automático, porque va a ir controlando la velocidad que necesitas para llegar a la temperatura que tú quieres. No va, vamos, no en el control manual tú le das una velocidad y va a seguir con esa velocidad hasta que le vuelvas a dar otra velocidad o lo apagas. No sé si me expliqué bien, si quedó claro o necesitas... ¿Te referías a esto, Álvaro? Sí, vale. Pues alguna duda más. Vale, bueno, parece... Eso, bueno, al final lo importante, tenéis ahí nuestros correos, si necesitáis cualquier cosa, si tenéis alguna duda, si necesitáis algún ejemplo de cómo programar algo, si he ido demasiado rápido en algún punto y necesitáis que os explique algo pues con un poco más de detalle, sin problema nos escribís. Bueno, yo soy Andrés, Sergio es el otro chico que está hablando. Nos escribís y trataremos de ayudaros todo lo posible. Y, y bueno, nada, yo creo que por hoy fue suficiente. Mañana yo creo que va a ser un poco más light porque es sobre la parte de termostatos, sobre los botones de los termostatos, sobre la aplicación y bueno, son termostatos y pulsadores. Nos veremos un poco, veremos cómo configurarlos, también pues cómo diseñar el propio pulsador, porque tenemos bastantes opciones de diseño. Y mañana contaremos un poco eso, a la misma hora, a las 7 y con la misma contraseña para entrar en la reunión. Y nada, espero que os sea útil y bueno, mañana seguimos. Muy bien, gracias a todos.